Cordial saludo, profesor. Mi nombre es Laura Caterine Pérez Nariño. Soy del grupo PSV1B y voy a proceder a hacer la exposición del trabajo de la fase 2 del trabajo grupal. Y yo escogí el tema de la cultura. ¿Qué es la cultura? Taylor nos dice que es todo complejo que incluye el conocimiento, la creencia, el arte, la moral, el derecho, la costumbre y cualquier otro hábito y capacidad adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. Pero ¿cómo se aprende la cultura? Bueno, todas las personas, inconsciente o conscientemente, aprendemos la cultura interactuando con las demás personas mediante el proceso de enculturización, como por ejemplo cuando un padre le enseña a su hijo a dar gracias cuando recibe algo o le hacen un favor. En base a esto debemos tener en cuenta algunos puntos como por ejemplo tocarse, amor y sexo. Las expresiones de afecto varían dependiendo de la cultura del lugar. Para algunos países el demostrarse afecto con un abrazo o con un beso no es correcto, como para otros sí lo es. Como por ejemplo en Latinoamérica. En Latinoamérica sí es bien visto que las personas se saluden de abrazo, que se saluden de un beso, pero en países como los Estados Unidos una demostración de estas de afecto no es correcto o no es agradable entre las personas. Las personas de los Estados Unidos mantienen distancia entre ellas, pero las personas de Latinoamérica son más unidas, como por ejemplo en Brasil. Y otro punto también sería la cultura simbólica. Las personas comparten su cultura por medio de los símbolos verbales o no verbales, teniendo en cuenta su idioma. Otro punto que debemos tener en cuenta es que la cultura somete a la naturaleza. La naturaleza es sometida de manera que se acomode al ser humano para su beneficio, convirtiéndose en parte de la cultura. Es decir, que nosotros como seres humanos hacemos parte de nuestra cultura a la naturaleza cuando hacemos uso de los recursos que ella nos da. Otro punto también es que las culturas son generales y específicas, es decir, que toda la población en general tiene cultura, pero cada población específica tiene una cultura diferente. La cultura abarca todo. Este punto nos recuerda que todas las personas tienen conducta. Desde nuestra niñez vamos adquiriendo la cultura que nos rodea por medio de nuestros padres, las escuelas e incluso los medios de comunicación. El siguiente punto se relaciona con este, que nos dice la cultura es compartida. La cultura se transmite en sociedad, puesto que la enculturización unifica a las personas al proporcionarnos experiencias comunes. El siguiente punto nos dice que la cultura está pautada. Las costumbres son sistemas pautados que integran las costumbres, instituciones, las creencias y valores. Estos están interrelacionados y si uno cambia, los demás también van a cambiar. El siguiente punto nos dice que la gente utiliza de manera creativa la cultura, porque cada uno, como pensamos diferente, tratamos de utilizar la creatividad en aplicar la cultura. Entonces la mayoría de las personas no seguimos la cultura al pie de la letra. El siguiente punto es muy importante, ya que nos habla de la cultura adaptante y maladaptante. La población en busca de la adaptación puede llevar al comportamiento maladaptante, ya que estos son los que traen consecuencias a largo plazo como la tala y la contaminación.
El siguiente punto nos habla de los 3 niveles de la cultura, que es el nacional, la cultura internacional y las subculturas. El nacional se refiere a las experiencias, creencias, patrones aprendidos de comportamientos y valores aprendidos por ciudadanos del mismo país. Y la cultura internacional nos dice que son las tradiciones culturales que se extienden más allá de los límites nacionales. Y subculturas son patrones y tradiciones basados en símbolos diferentes asociados a subgrupos en la misma sociedad. Por último tenemos el etnocentrismo y relativismo cultural. El etnocentrismo es universal. En todas partes la gente piensa que las explicaciones, opiniones y costumbres que les resultan familiares son ciertas, correctas, adecuadas y morales. Ven el comportamiento diferente como extraño o salvaje. Lo opuesto del etnocentrismo es el relativismo cultural, que argumenta que el comportamiento es una cultura particular, no debe ser juzgada con los patrones de otras. Miremos ahora la universalidad, particularidad y generalidades. Los etnólogos, que son los que estudian y comparan los diferentes pueblos y culturas del mundo antiguo y el actual, intentan diferenciar y explicar las diferencias y similitudes culturales para distinguir entre universalidad, generalidad y particularidad. Miremos la universalidad. Los universales de base biológica incluyen un largo periodo de dependencia infantil, sexual durante el año y un cerebro complejo que nos permite utilizar símbolos, lenguajes y herramientas. Los universales sociales está la vida en grupo y en algunos tipos de familia. En todas las sociedades humanas, la cultura organiza la vida social y depende de la interacción social para su expresión y continuación. Generalidades. Regularidades que suceden en diferentes momentos y lugares, pero no en todas las culturas. Una razón de las generalidades es la difusión. La sociedad puede compartir las mismas creencias y costumbres debido al préstamo o mediante la herencia de un antepasado cultural. Y por último, particularidad. Las culturas están pautadas e integradas de formas distintas y despliegan una tremenda variación y diversidad. La unicidad y particularidad se sitúan en el extremo opuesto a la universalidad. Para finalizar, tenemos los mecanismos de cambio de cultura. En biología, las diferentes especies no pueden compartir sus genes, mientras que las culturas en contacto pueden intercambiar rasgos mediante el préstamo o difusión. La difusión es un importante mecanismo de cambio de cultura que se ha dado a lo largo de toda la historia de la humanidad, porque las culturas nunca han estado verdaderamente aisladas. La investigación independiente es otro importante mecanismo de cambio de cultura. Las personas de diferentes culturas enfrentadas a problemas o retos comparables han invocado de formas similares o paralelas, lo que es una de las razones de que existan las generalidades culturales. La convergencia cultural o evolución cultural convergente se refiere al desarrollo de características similares, instituciones o patrones de comportamientos por parte de grupos diferentes como resultado de la adaptación a entornos similares.